cuenta todos esos gastos. No pienses solo en el negocio como, ok, esa propiedad vale 2 millones de pesos, en esa zona valen 3 millones 500, la remodelo, la pongo a valor de mercado y tengo esa ganancia. ¡Wow! Negocio. No. Agentes inmobiliarios, los quiero invitar al seminario de ventas y emprendimiento más importante de la Riviera Maya, Fearless, un evento que invita a expertos que realmente están en las trenchas, los quienes conocen los retos, los obstáculos y las objeciones mejor que nadie. Ellos no son el típico coach o mentor que se dedican a venderte sus cursos, pero que nunca han tenido resultados ellos mismos. Ellos son los expertos más actuales, los top producers de la industria, entonces ¿quién mejor que aprenderlo de ellos? Te invitamos este agosto 4 en el Hotel Iberostar, Playa Paraíso. Hola, soy Alessandra Luqueta, la directora comercial de una de las empresas más influyentes y importantes de real estate. En los últimos 7 años me he dedicado a entrenar equipo de alto impacto y a conseguir objetivos comerciales, acelerando la absorción de ventas en los mejores desarrollos de Latinoamérica. Y capítulo tras capítulo te retaré y te ayudaré a ser el mejor asesor inmobiliario del país. Eso y mucho más es el ABC de Real Estate. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a un episodio más del ABC de Real Estate. El día de hoy les quiero hablar del flipping inmobiliario. ¿Por qué les quiero tocar ese tema? Le quiero tocar ese tema porque ahora está de moda el flipping inmobiliario como un negocio que se puede hacer alrededor del bien raíz. Sin embargo, ese negocio puede ser muy rentable para un inversionista experto. Y ya le diré el por qué le digo inversionista experto. ¿Por qué? Porque es un negocio que también puede conllevar muchos riesgos si no se hace bien. Vamos detrás. ¿Qué es un flipping inmobiliario? Básicamente un flipping inmobiliario es un negocio donde tú compras una propiedad a bajo costo, a bajo precio, la remodelas y la intentas revender a un precio mucho más caro para obtener supuestamente una significativa ganancia. Más o menos esto es un flipping inmobiliario. Entonces agarro una propiedad a bajo costo, remodelo, invierto en la remodelación de la propiedad y la revendo más cara para obtener una ganancia. Sin embargo, como les dije, conlleva algunos riesgos si no se hace de la manera correcta el flipping inmobiliario y en lugar de un negocio exitoso se puede convertir en un negocio de deudas. Entonces, puesto esto, yo llamaría o definiría el flipping inmobiliario más que un negocio de compra-venta de propiedades y por medio de una mejoría obtener una ganancia, lo definiría como un negocio de información del mercado. ¿Por qué? Para hacer un buen flipping, antes que nada, tienes que ser un experto del mercado inmobiliario. Tienes que ser un verdadero conocedor del mercado inmobiliario. Y de hecho, este es el primer punto y la primera aspecto que tienes que tomar en cuenta para hacer flipping o si quieres hacer flipping, de todos los aspectos que les voy a platicar el día de hoy, para que pueda reducir los riesgos de que este negocio, en lugar de rentable, se convierta en un negocio, un fracaso, ¿no? Entonces, en primer lugar, para poder ser hábil en hacer un flipping inmobiliario, tienes que ser un experto en el sector inmobiliario. Antes de seguir con los demás puntos, les quiero platicar que hoy quise abordar ese tema del flipping inmobiliario porque está de moda. Puede que ustedes quieran hacer un flipping inmobiliario o puede que un cliente le pida buscar una propiedad con el objetivo de hacer un flipping inmobiliario. Por eso quise abordar ese tema el día de hoy. Entonces, primer punto, ya lo dije, el mercado. Ser un experto en el mercado. El segundo punto a tomar en cuenta para que sea exitoso el flipping inmobiliario es el techo máximo de inversión. Ten en cuenta que para que sea rentable ese negocio, para la remodelación de la propiedad, no puedes gastar más del 10% del valor de la propiedad. Es decir, si tienes una propiedad de 2 millones de pesos, no puedes gastar o invertir más de 200,000, 250,000 pesos para la remodelación de la propiedad, porque hay unos gastos que también conlleva el flipping inmobiliario. Entonces, si no respetas ese punto, que es el 10% del valor de la propiedad, deja de ser un negocio rentable. Ahora bien, para
levantar el capital, si no dispones de 200, 300 mil pesos, como es el ejemplo de la propiedad que vale 2 millones de pesos, para la remodelación, por favor, no hagas deudas para eso. Deja de ser rentable si haces deuda. Cuando tú levantas capital de deudas, lo tienes que levantar si es un negocio que te da una rentabilidad constante. Viceversa, no empieces a levantar capital de deuda para hacer un flipping inmobiliario. Más bien, si no cuentas con ese capital, levanta equity, es decir, invita a alguien a que se sume en tu negocio y repartan la utilidad dependiendo de quién aportó qué. Tercer punto a tomar en cuenta, la certeza jurídica. Ahora, puedes hacer el negocio del flipping inmobiliario de dos maneras. Puedes hacer todo el negocio, es decir, comprar tú mismo la propiedad. Entonces conlleva un gasto porque al final tienes que llevar a cabo una escritura frente a notario, ¿no? Entonces tienes que contemplar que hay este gasto notarial que tienes que cubrir, que va de alrededor entre el 5 y el 7% del valor de la propiedad. Si estamos hablando de una propiedad de 2 millones de pesos, ten por seguro que va a ser el 7%. Luego cambia cada año dependiendo del impuesto del ISAI, que cambia, que puede subir año con año. ¿Qué es el ISAI? Es el impuesto sobre la adquisición de inmueble. Es uno de los impuestos que tiene el comprador para adquirir una propiedad, entre otros gastos, ¿no? Notariales y desglose de los gastos notariales que conforman un presupuesto que va de alrededor del 5 al 7% del valor de la propiedad. Si haces todo ese negocio, toma en cuenta, en primer lugar, que tienes que escriturar la propiedad y eso conlleva un gasto. En segundo lugar, toma en cuenta que la propiedad que compres no tenga temas jurídicos pendientes, o sea libre de gravamen. Si tú intervienes en el negocio del flipping inmobiliario de otra manera, es decir, le dices al dueño de esa propiedad que está en un mal estado que tú te vas a encargar de la remodelación de la propiedad, la vas a revender a un precio más caro y vas a percibir no solo una comisión, sino más bien una utilidad del negocio, no lo dejes a palabras con este dueño de la propiedad. Todo tiene que ser plasmado en un contrato. En este caso, lo que yo te aconsejo es que tú puedas elaborar un contrato de asociación en participación, donde plasmes toda la regla del juego, donde sea un contrato como un traje a medida de la negociación, de las utilidades, de la participación, de quién gasta qué con el dueño de la propiedad. Estoy al tercer punto. Bueno, cuarto punto a tomar en cuenta para no tener riesgos para hacer un flipping inmobiliario exitoso. Establece un presupuesto realista. Va un poco ligado al tercer punto. Tienes que estar consciente que hay gastos que tienes que cubrir. Ahora, si haces todo el negocio, ya hablamos del gasto de escritura. Pero de todas maneras, tienes un ICR. ¿Qué es un ICR? Es el impuesto sobre la renta. Y se podría llamar como el impuesto sobre la ganancia. De esa ganancia sobre esa ganancia grava un ICR. Entonces, cuenta de tener una buena estrategia fiscal para ver cómo puedes amortiguar con esa remodelación, con ese negocio, un poquito el ICR que grava sobre la ganancia. Y obviamente cuando quieres revender la propiedad, obviamente a lo mejor acudirás a un agente inmobiliario y ten en cuenta que le tienes que pagar una comisión para que te venda esa propiedad, que dependiendo del estado donde te encuentras en México puede variar ese porcentaje de comisión. En el sureste del país son como las comisiones más altas y se llega a dar hasta un 6%. Entonces tómalo en cuenta. O si decides hacerlo solo y no eres un agente inmobiliario, a lo mejor está un poco difícil, pero calcula que tienes que pautar digitalmente campañas para obtener clientes que te compren esa propiedad. Entonces, toma en cuenta todos esos gastos. No pienses solo en el negocio como, ok, esa propiedad vale 2 millones de pesos, en esa zona valen 3 millones 500, la remodelo, la pongo a valor de mercado y tengo esa ganancia. ¡Wow! Negocio. No, tienes que tomar en cuenta también todos esos gastos. No todo es ganancia, también hay gastos, ¿no? Quinto aspecto a tomar en cuenta es el valor de mercado. Ojo con eso. Ya le dije, el techo máximo de presupuesto que tienes que invertir para la remodelación es el 10% y nada más. Ahora bien, ¿a qué precio tengo que conseguir el inmueble para que de verdad sea rentable el negocio del flipping? Pues el inmueble tiene que valer un 30% menos de lo que vale en esa zona una propiedad con características parecidas. Un 30% menos. Y allí les va la regla de oro del flipping inmobiliario. Comprar la peor propiedad en la mejor zona o a una cuadra de la mejor zona.
o en una zona que tienes con bastante seguridad, que es una zona en expansión y que pronto va a subir la plusvalía de esa zona por un plano, porque tú, experto en el sector inmobiliario, como le fui diciendo durante todos esos episodios, pediste un plano de desarrollo urbano, un PDU, y sabes qué viene y qué va a haber en cada área, ¿no? Entonces sabes que esa zona va a tener plusvalía. Entonces la regla de oro: compra la peor propiedad en la mejor zona. Otro punto a tomar en cuenta, eso es importantísimo, porque si no, de negocio rentable se convierte en un negocio de deudas, es hacer un análisis estructural de la propiedad. Porque acuérdate que tu remodelación, tu 10% que le vas a invertir para remodelar la propiedad, tiene que ser hacia los acabados, el piso, las griferías, etc, etc. No tiene que ver con daños estructurales que pueden haber a lo mejor en el edificio donde se encuentra el departamento. Si el edificio donde se encuentra el departamento o la propiedad en per se tiene vicios ocultos, cuidado, porque entonces ese negocio de muy rentable y de muy ágil que es, se convierte en un dolor de cabeza. Entonces tienes que hacer un análisis estructural de la propiedad. Tómalo pero muy en cuenta. Y por último factor a tomar en cuenta para un flipping inmobiliario exitoso es el valor del mercado. Hablamos del valor de la propiedad, que tiene que valer un 30% menos y que sea en una buena zona. O sea, peor propiedad en la mejor zona. Y ahora hablamos del valor del mercado. Ahora, si tú decides de agarrar la propiedad y meterle un montón de dinero, y cuando las propiedades alrededor de esa zona, por ejemplo, se venden en 5 millones, tú crees que por haberle metido un montón de dinero la puedes vender a 6 millones, tache, no la vas a vender, porque entonces te irías afuera del valor del mercado y no vas a tener la absorción de venta. Entonces, cuidado con el precio que tú pongas a la hora de que ya remodelaste el inmueble y lo quieras poner a la venta. Tiene que ser acorde al valor de mercado de la zona para tener también una absorción de venta rápida. El flipping es un instrumento, entre comillas, ágil. Entonces, no puedes pensar de ponerla a 6 millones en el ejemplo que te puse, cuando los demás o las demás propiedades con característica parecida valen 5, porque entonces vas a tardar un montón para revender esa propiedad. Y el tiempo también es dinero en bienes raíces, ¿no? Entonces, si tú sigues esos pasos, sí, probablemente del flipping inmobiliario podrías ganar, dependiendo un poco del negocio que hiciste, de un 6, 7, 8, 10, a lo mejor si te ha ido muy bien, un 12% de ganancia sobre el valor de la propiedad. Pero tienes que tomar en cuenta todos esos factores para que de verdad el flipping inmobiliario sea un negocio rentable y no sea un negocio de deudas, sino un negocio de ganancia. Entonces, como era un tema que está muy de moda ahora por parte de los inversionistas, o le va a tocar un cliente que le pida esto, búscame una propiedad porque mi objetivo es hacer con esa propiedad un flipping inmobiliario, por lo menos esos aspectos harán que tú le puedas consultar, puedes darle una asesoría adecuada y profesional al cliente si busca hacer un negocio de este tipo asesorado por ti, ¿vale? Entonces, el día de hoy llegamos hasta aquí con este episodio, con el flipping inmobiliario. Como siempre, me encuentran en @alessandra_luch, y para todo y lo demás contenido de valor en @horrorbrokers. Nos encuentras en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok. Y cualquier duda, pregunta, cuestión, temas que quieren que le hable, con gusto escríbanos, y con gusto, a fuerza de sacar episodio tras episodio, semana tras semana, van a ser respondidas. Chao.